con temas también de importancia en nuestra vida cotidiana, en el día a día, y estos temas de salud mental, estos temas de coyuntura que nos va pasando, tanto en nuestro lugar, en nuestro sector, inclusive también a nivel nacional, también va influenciando en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante ir conversando sobre estos temas que de alguna otra manera influyen mucho. Para esto voy a saludar, también tenemos un invitado, una vez más lo tenemos al psicólogo Luis Mío Torres para poder hablar de un tema también importante. Muy buenos días, Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación, a ti y a Pedro, en el programa que ustedes tienen y que sintoniza mucha gente en Radio Marañón 96.1 FM y que tiene también su digamos, llegada a través de redes sociales por el Facebook. Así es. Y hoy día vamos a hablar de un tema que quizás para muchos muy tocado, muchos lo han hablado, hasta pueden conocer el concepto, pero sin embargo probablemente falta mucho trabajar, como es el autoestima y el amor propio, ¿no? Creo que la mayoría sabe lo que es autoestima, creerse, valorarse uno mismo, siempre lo dice por teoría, por inercia, inclusive en algunas ocasiones, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra propia autoestima? Recordemos que esta autoestima y el amor propio es muy importante inclusive para poder enfrentar muchas situaciones complicadas, difíciles, tanto personal, de trabajo, familia, de pareja, en la cual si no tienes una buena autoestima, obviamente pues vas a caer derrumbado fácilmente. En su mayoría de casos, los pacientes que he ido teniendo, por ejemplo, como psicólogo, cualquiera de los problemas que pueden presentarse, siempre está ahí la autoestima, que está siempre por los suelos. Lo que es importante es trabajar en ello. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, cómo se da la autoestima, cómo es el amor propio, cómo podemos quizás mejorar este amor hacia uno mismo, y se van a dar cuenta, obviamente, en estos cambios, cómo va mejorando la relación también con el resto de personas. Luis, primero, la autoestima, que ya conocemos como concepto, ¿por qué es tan importante en sí tener una buena autoestima? El amor propio, ¿por qué es importante tocar esto? Claro, como tú lo has dicho, estos dos conceptos son muy tocados, digamos, en el cotidiano de las personas y se ha dicho muchísimo de que son conceptos de los cuales uno tiene que trabajar, ¿no? Entonces incluso ya vas al psicólogo pidiendo quiero trabajar mi autoestima o quiero trabajar más en mi amor propio. Y aquí yo creo que es importante mirar las dos caras, o sea, la cara de, digamos, de estas cosas, de lo que normalmente se habla del lado positivo que tiene trabajar estas cosas con los que ha venido asociado, pero también el otro lado de estos conceptos, porque, digamos, es importante, me parece, mirarlo de forma amplia, ¿no? Más allá de los beneficios de los que ya seguramente mucha gente conoce y desplaza ahí en sus redes sociales, TikTok, beneficio de trabajar el autoestima o el amor propio. Como tú has dicho, conviene, creo, empezar mirando un poco cómo se entienden ambos conceptos y cuáles han sido, digamos, los beneficios. Por ejemplo, has tocado el autoestima. El autoestima tiene que ver, o la definición está relacionada con la valoración que se tiene hacia uno mismo, ¿no? Y los psicólogos, o digamos, quien propuso la teoría, básicamente la clasificaba en dos tipos, ¿no? La alta autoestima y la baja autoestima. La alta autoestima es la persona que se quiere mucho a sí mismo, y la persona que tiene una baja autoestima es aquella persona que tiene una, digamos, valoración de sí misma baja. Y lo que han mostrado algunos estudios vinculados a esto es que, por ejemplo, las personas que han mostrado un alto autoestima, por lo general han mostrado algunas características asociadas como seguridad, como bastante seguridad, también como con mucha capacidad de resiliencia, de salir adelante pese a la adversidad. Y por otro lado, digamos, también se han encontrado que las personas que están con una baja autoestima, por el contrario, suele estar mucho más relacionado con personas que tienen depresión o que son inseguras. Sin embargo, los estudios son complejos porque no basta con decir tan sencillamente, bueno, por esto es importante trabajar en tener un alto autoestima y por eso hay que evitar o trabajar con la persona que tiene una baja autoestima. No es tanto así, porque en realidad los estudios, estamos hablando de estudios muy recientes, de las últimas décadas, y creo que hay que darle más que una mirada a la autoestima, una mirada a la persona en global, y mirando cómo está en relación a su seguridad, cómo está en relación a al propio autoconocimiento que puede tener de sí, más que de repente de hablar de la autoestima como tal. Claro, es importante lo que mencionas
porque si bien es cierto podamos tener la teoría, sí, si tienes una buena autoestima es porque te estás valorando, te sabes valorar, no sé, porque te quieres, te amas. Sin embargo, como dices, ¿no? Depende mucho de su entorno, depende mucho de las experiencias también probablemente, y no se trata tampoco de satanizar, ¿no? Tú tienes una mala autoestima, estás mal, estás por el suelo, sino más bien por lo contrario, poder ver cuáles son esos factores y en segundo lugar ir trabajando, ¿no? Vamos a seguir hablando de ese tema también y del amor propio y cómo puede ayudarnos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en la familia o en la pareja, para que podamos ir mejorando también en el día a día y sobre todo algunas preguntas que tengan que hacer o comentarios, obviamente, acerca del tema, estamos para poder escuchar, responder también y de esta manera con el psicólogo Luis Mío vamos a ir respondiendo las preguntas después de esta pausa. Continuamos con el programa, justamente hoy día conversando de un tema muy interesante también para aquellas personas que han escuchado mucho quizás sobre este tema acerca de la autoestima y el amor propio y también pues para personas que quizás no lo conocen aún, estamos para poder aclarar algunas dudas y sobre todo veníamos conversando con nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo Luis Mío Torres, en la cual nos hablaba un poco acerca de lo que es la autoestima, cómo es que se va influenciando también en la vida cotidiana y vamos a ir conversando también sobre este tema, sobre autoestima y del amor propio, cómo es de que quizás se ha ido a lo mejor valorizando de manera excesiva, quizás aprovechándose ya inclusive con muchos estudios también hoy en día, porque esta palabra autoestima viene de muchos años atrás, ¿no? Y es importante también tener en cuenta nuevos estudios, nuevas investigaciones y cómo se viene hablando acerca de este tema y además también del amor propio, ¿verdad, Luis? ¿Qué nos podrías comentar? Hablábamos acerca de la autoestima, que si bien es cierto, influye mucho en nuestra vida, nos ayuda mucho también quizás, pero quizás no es que tampoco sea, no sé, como te puedo decir, el que tiene autoestima es ya perfecto, no sé, algo así, ¿no? Porque recordemos que puede conllevar también más allá a lo que es, por ejemplo, no sé, el narcisismo, probablemente, porque hablamos ya de una autoestima sobrevalorada. Se hablaban de dos tipos, ¿no? Autoestima alta y autoestima baja. Es muy probable, pues, que también hay una autoestima sobrevalorada, que a lo mejor también influye, pero de manera negativa en la persona y en la sociedad, ¿no? Concepto de autoestima que pienso que ha sido muy sobrevalorado en general, ¿no? De hecho, en los coles o de repente en las conversaciones que puedas tener con amigos se hace mucho énfasis, ¿no? Oye, debes trabajar en tu autoestima. Y hemos hablado en el bloque anterior, por ejemplo, de estos ciertos beneficios que se han encontrado en algunos estudios. Pero digamos, tampoco es que haya mucha certeza de que evidentemente todo eso tenga que ver, que esté justamente relacionado y que trabajar en la autoestima aumente tu seguridad y aumente también, digamos, la confianza que puedas tener en ti mismo. Creo que hace mucho más estudios al respecto, falta, pero lo cierto también es una de las cosas que tú decías. Normalmente, digamos, el autoestima y el amor propio, ambos conceptos están muy relacionados con el éxito, entre comillas, ¿no? Y si somos rigurosos también con el asunto, no necesariamente, digamos, el tener una alta autoestima y el quererte mucho a ti mismo te va a garantizar un éxito, ¿no? O sea, el éxito como tal ya de por sí puede ser un concepto muy occidental y que también, digamos, enmarcado dentro de una perspectiva digamos de consumo, ¿no? Pero si queremos llamar en todo caso que nos pueda ir bien en la vida o buscando la felicidad, tampoco el autoestima ni el amor propio te garantiza que vayas a acercarte a ser feliz. Lo que sí es importante, creo, mirar este otro lado de la autoestima, porque se ha sobrevalorado, como te digo. Y creo que conviene mirar que a veces solamente pensar en trabajar tu autoestima, en quererte a ti mismo, puede estar asociado, por otro lado, con el hecho de reforzar ciertos rasgos narcisistas, que quiere decir, ¿no? Y el amor propio también, de volver a mirarte a ti como centro. Y ojo, no digo que hayan situaciones en las que tú tienes que colocarte primero. No lo estoy diciendo así, lo estoy diciendo es que pensar que todo el tiempo tengas que estar siendo el centro de atención, quererte siempre a ti mismo y mirarte siempre a ti mismo, tú primero, yo segundo, yo tercero, como dice la frase, ¿no? De amor propio, primero tú, segundo tú, tercero tú. El problema con eso es caer
en cierto, reforzando rasgos narcisistas y cayendo en conductas egocéntricas. O sea, ese es el lado perverso, digamos, de estos conceptos como tal. Porque si de una u otra manera, digamos, se trabaja estos aspectos de la seguridad, del autoconocimiento, la autocompasión, que son, digamos, conceptos hoy en día o espacios de intervención que son mucho más neutros, que de una u otra manera tiene que ver más con el desarrollo personal, puede ser mucho más favorable. Claro, depende mucho también cómo se vaya manejando o conocer muy bien el concepto de la autoestima, y más aún también de su entorno, como decía también al principio, ¿no? Por ejemplo, la familia, cómo es que de ese ejemplo de buena autoestima. Recordemos que la autoestima no solamente es el trabajo de uno mismo, sino es el trato hacia las demás personas. Una buena autoestima va a indicar obviamente un buen trato también con el resto de personas, porque hay cierta humildad. Sin embargo, la autoestima sobrevalorada es totalmente lo contrario, ¿no? En la cual no le importa el resto, piensa que él es más importante, como tú mencionabas, lo egocéntrico y todo lo demás, ¿no? Para que las personas también que están escuchando puedan entender un poco la diferencia, veámoslo así como estaba comentándolo, entre una buena autoestima, que es lo normal, a una autoestima sobrevalorada. ¿Cuál sería esa diferencia? Que a lo mejor por ahí las personas que nos están escuchando pueden ir indicando, esta característica tengo, esta no. ¿Cuáles serían esas diferencias? Por ejemplo, lo que tú has mencionado hace un rato, ¿no? En el tema de autoconcepto y autoestima, hay que tener en cuenta, como tú lo dices, que se viene construyendo no solamente por la mirada que tienes de ti mismo, de lo que conoces de ti, sino también por la mirada que tiene el entorno, la mirada que el entorno da sobre ti. Y allí yo creo que hay que prestarle atención a cuando esto te coloca, ¿en qué posición te coloca? Ahí recuerdo, por ejemplo, una vez un psicólogo que hacía lo miraba desde el ámbito futbolístico, ¿no? Y decía, el problema de algunas personas es el complejo de superioridad o inferioridad. Y decía, el complejo de superioridad es creerte superior al resto, y el complejo de inferioridad es creerte inferior al resto. Cuando estás en ambos polos, suele ser un problema. Porque si te estás colocando por arriba, entonces estás mirando al otro por debajo. Si te estás colocando por debajo, estás mirando al otro por arriba. Y ambos tienen un problema en cómo tú te vinculas con la otra persona y la seguridad o inseguridad que empiezas a generar al relacionarte con los demás. Yo creo que ese es el problema, digamos, de ambas cosas, ¿no? El complejo de superioridad o el complejo de inferioridad. Ahora, viéndolo quizás en la parte de la pareja, ¿no? Ambos polos, como tú lo dices, puede conllevar a la violencia, ¿no? Una violencia en una pareja, por ejemplo, el que tiene la autoestima sobrevalorada, que lo mira sobre todas las personas hacia abajo, puede ser una persona agresiva, violenta probablemente, ¿no? Porque quiere solamente para él, todo para él. Y la persona que está por debajo, con una autoestima muy baja, va a estar siempre sumisa, va a hacer lo que dicen los demás, va a hacer lo que está sobre esta persona lo dice. O sea, eso también obviamente lleva a un problema de violencia en una pareja, porque la autoestima también influye mucho en eso, ¿verdad? Así es. De hecho, hay estudios recientes que justamente han mostrado que personas con alta autoestima tienen rasgos también más agresivos. Es un poco lo que tú señalabas hace un rato. Por eso es que trabajar tu autoestima no te garantiza necesariamente ser una mejor persona. Más bien, pienso que trabajar en tu seguridad, trabajar en tu propio autoconocimiento son aspectos más importantes que necesariamente trabajar en la autoestima. Y ojo que la autoestima no es solamente, bueno, me voy a querer yo mismo y voy a comprar mi ropa de marca para poder tener buena autoestima, ¿no? Hay muchas personas que también piensan eso, o voy a estar a la moda, voy a estar chorado, no sé. No necesariamente eso, la autoestima es mucho más interno, como tú me lo mencionabas, ¿no? La seguridad, el sentirse bien, el buen trato con las demás personas y todo lo demás, ¿no? Vamos a hacer una pausa, después de la pausa vamos a conversar algunos consejos o tips para poder mejorar la autoestima para aquellas personas que creen que tienen una autoestima baja, y para algunas personas que probablemente tienen una autoestima sobrevalorada, cómo podemos regularla para tener una autoestima correcta. Lo vamos a hablar después de esta pausa.
Y continuamos con el programa, en este caso el consultorio psicológico, de un tema que ya venimos conversando con el psicólogo Luis Mío, como es la autoestima y el amor propio, en la cual ya veníamos conversando la importancia que es para los seres humanos, en el día a día, la autoestima, como también hablábamos acerca de la autoestima sobrevalorada, que también influye de manera negativa en las conductas de las personas, de manera obviamente personal, como también social, en las parejas, en familia, en el trabajo. Justamente en ello hablábamos acerca de las parejas, ¿no? La autoestima, cómo es que va influenciando este tema en las parejas. Comentaba justamente que esto te puede conllevar a una violencia, una autoestima sobrevalorada, acompañada de una autoestima muy baja, sobre todo, por ejemplo. Entonces son aparentemente parejas perfectas para la patología, pero obviamente conlleva a uno de los casos más fuertes que tenemos actualmente, que es la violencia, ¿no? Luis, ¿cómo podemos entender que influye este problema de autoestima muy sobrevalorada y muy baja en los temas de violencia en una pareja? Bueno, yo creo justamente hace un momento tocábamos y conversábamos sobre estos dos complejos, ¿no? El complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, y cómo a veces hay estudios que han mostrado que personas que tienen una alta autoestima están relacionados más con rasgos más agresivos, ¿no? Justamente probablemente por querer conseguir lo que quieren, que sea de una u otra manera las cosas a su modo de ver, ¿no? Y yo creo que de una u otra manera, dentro de relaciones de pareja, y a veces ni siquiera relaciones de pareja, estamos hablando de relaciones con otras personas, lo que puede ser conveniente es, digamos, tratar de fomentar relaciones mucho más horizontales, en donde cuando veas que se pierde el equilibrio, en donde percibes que el otro está por arriba o el otro está por debajo, tratar de fomentar relaciones que te coloquen en el mismo nivel. Y lo mismo pasa con el tema del amor propio y el amor hacia los demás. Hay una bonita definición de Jorge Bucay, que es psicólogo y narrador oral también de cuentos, y él dice en una entrevista al BBVA de que el propio amor, prefiere hablar en lugar de amor propio del propio amor, tiene que ver con aquellas cosas que tú estarías de la misma manera de hacer dispuesto, de la misma manera de hacer por los demás y hacerlas igual por ti mismo. Por ejemplo, desde un regalo, un obsequio que tienes por alguien, que se lo quieres dar porque es probablemente una muestra de cariño, una muestra de afecto, y hacerlo de la misma manera por ti. O sea, hacer de una u otra manera que esta forma de aprecio sea de la misma manera tanto para afuera como para ti mismo. Creo que es ahí, digamos, un poco la recomendación que yo podría dar para poder fomentar relaciones más horizontales y que nos permitan mantener un equilibrio entre el amor propio y el amor hacia los demás, y la estima que tenemos hacia los demás y la estima que tenemos hacia nosotros mismos. Sí, y mayormente pasa, creo yo, sobre todo como ejemplo las mamás, ¿no? Las mamás ya muchas veces dejan de lado cosas para sí mismas, ¿no? Como que empiezan a dar todo para sus hijos, inclusive hasta para su esposo. Ella misma ya no se compra quizás cosas para ella, ropa, o maquillarse, por ejemplo, cosas que le ayudan inclusive a sí misma a poder valorarse, a sentirse amada, y muchas veces deja todo por las demás personas, que es un instinto tal vez maternal, pero que pues tiene que ir a la par justamente con el amor propio, para que pueda entablar relaciones más horizontales, como menciona justamente Luis, ¿no? Y de esta manera también damos el ejemplo, inclusive mamás que dan todo y no se preocupan por sí mismas, obviamente dan un mal ejemplo a sus hijas, por ejemplo, las niñas, ¿no? Y que piensen o tienen ese concepto que las mujeres pues le dan todo a los hombres y ellas después, o ellas ya no importan, ¿no? Entonces eso también va influenciando, porque no regulan su autoestima probablemente, ¿no? Entonces tenemos que ir cambiando algunos aspectos, sobre todo en esas relaciones en pareja y relaciones en amistades también, donde pues hay personas que están en lo alto, que se ven encima sobre los demás, y personas que son sumisas o simplemente obedecen lo que dicen el resto, pese a que no se sientan cómodos o cómodas, pese a que no les guste, muchas veces terminan haciéndolo para poder tratar de quedar bien quizás con los demás, cosa que tampoco es así, ¿no? Entonces la autoestima también va a ayudar mucho en poder ir mejorando la relación con el resto de personas. También algo que mencionaba acerca de cuáles serían esos tips para aquellas personas que se han dado cuenta, quizás después de escuchar el tema el día de hoy,
que están teniendo por ahí una autoestima sobrevalorada, ¿no? ¿Cómo podemos regular, bajar un poquito, como se dice, un peldaño menos para poder estar de manera horizontal con las demás personas? ¿Cómo podemos ir cambiando? Y algunos tips o consejos, cómo podemos también mejorar nuestra autoestima, porque quizás nos hemos dado cuenta que estamos por debajo de los demás, pero la idea es en ir junto con el resto de personas con relaciones horizontales, ¿no? ¿Cuáles serían esos tips para que estas personas? Bueno, yo creo que primero, amigo, amiga, que estás ahí conectado, tienes que hacer una identificación de cómo tú te percibes, generalmente en relación a los demás. Si tú te percibes o hay cosas que surgen de ti en donde tú te percibes por encima de los demás, probablemente empieces a tener un complejo de superioridad y lo que requieras es trabajar más humildad y empezar justamente a llegar a ese punto más, digamos, que te ubique de igual a igual en el otro. Y por el contrario, si digamos tienes un complejo de inferioridad porque siempre te ubicas por debajo de los demás, probablemente lo que requieras es trabajar en algunas actividades que generen, que te coloquen al mismo nivel de la otra persona, ¿no? Entonces, para mí la clave es el equilibrio. Es buscar un equilibrio entre ambos polos y además, más que, digamos, seguir viendo el tema de la estima hacia los demás y hacia uno mismo, es trabajar en tu confianza. ¿Y cómo trabajas en la confianza? Pues confiando en los demás, haciendo algunas actividades que te permitan confiar en los demás. ¿Cómo confías en ti mismo? También, ¿no? Dándote esas palmitas que necesitas de vez en cuando para decir, oye, sí puedes, ¿no? Lo lograste, felicítate, reconócete. O sea, tienes que ver por dónde es que tú necesitas más trabajar y empezar a reforzar en esos aspectos. Así es, y eso es bueno también entenderlo, ya que hay muchas personas que, por ejemplo, tienen miedo a la soledad, ¿no? O tienen miedo a estar solos, y eso me he dado cuenta también que, por el contrario, el estar solo también ayuda mucho. Por ejemplo, ¿por qué no ir a tomarte un café solo o ir a comer solo? Que también ayuda a poder encontrarte contigo mismo. Hay personas que le tienen pavor estar solos, ¿no? O salir solos o algo similar. Por lo contrario, eso te va a ayudar a conocerte un poco más, y cuando veas que te sientes bien, quizás, no sé, tomando un café solo, un trago solo, a lo mejor puedes darte cuenta que te has encontrado contigo mismo, ¿no? Con tu propia soledad, y que también te sientes bien estando solo o estando acompañado de alguna otra manera, porque no siempre pues vamos a tener otra persona a nuestro lado, o alguien que quizás buscamos sobreprotección, a lo mejor de manera inconsciente, o buscamos quizás también proteger a alguien, que también es otro problema y que no conlleva a que podamos entender lo que es una autoestima, ¿verdad? Para poder ir cerrando, ¿cuál es el consejo que de manera general que podríamos dar a las personas acerca del trabajo de la autoestima, teniendo en cuenta no solamente uno mismo, sino quizás en la familia, en los amigos o en el trabajo? A lo mejor, ¿cómo podemos trabajar nuestra autoestima para poder estar regulados, ¿no? Bueno, creo yo importante que es que puedas conocerte más para empezar, o sea, tener un trabajo de autoconocimiento, de conocer cuáles son de repente tus fortalezas y tus debilidades. Y siempre digo, esto de ver fortalezas y debilidades depende de qué perspectiva y para qué. Hay, digamos, algunos situaciones en los que de repente el ser bastante rápido para hacer tus cosas es una ventaja, mientras que en otras situaciones en los que tienes que ver cuestiones más de detalle, de repente hacer las cosas más rápidas no te permite observar eso. Bueno o malo depende de dónde lo estés mirando. Y creo en ese sentido que el autoconocimiento como global es importante. Y después construir la imagen, el autoconcepto que tienes de ti mismo también. Y que esto va a venirse reforzando de lo que vas a trabajar en relación a las otras personas y también en relación a lo que trabajas contigo mismo. Entonces yo creo que la clave central de todo esto es mantener un equilibrio entre ti y los demás. Justamente el fin de semana, este fin de semana que viene, he estado trabajando en escribir un artículo que está justamente relacionado con el amor propio. Y creo que sí va a ser, justamente los invito a ir a leer este post cuando salga publicado, pero tiene que ver con buscar este equilibrio. Como decía Javier hace un rato, voy a dar un adelanto. Sí, dale. Decías, a veces las madres cuando tienen que cuidar a sus hijos, a pesar de que tengan dolencias o hay situaciones complicadas, o cuando de repente te toca acompañar a un familiar que está en estado de salud
muy delicado, Ajá. a veces tienes que pensar en el otro antes que pensar en ti. Y hay situaciones en las que si ya estás pensando mucho en el otro y no estás pensando en ti, es importante que vuelvas a ti. Ujú. Creo que por ahí va Sí, la recomendación. así es, vamos a ampliar un poco más eso también, que es muy importante. Tenemos una llamada, nos indican, para poder conversar sobre el tema. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre queda en reserva. Ajá, quiero hacer una consulta. Cuéntanos. Era problemas de hogar, a veces en la casa, cuando el esposo maltrata a la esposa. También se puede denunciar. Ya. ¿De dónde nos está llamando? ¿De qué lugar? De acá de Jaén. Al mismo G. Bien. Sí, definitivamente cualquier tipo de violencia se puede denunciar, así sea una persona conocida, desconocida, en casa. Cualquier tipo de violencia, es más, no se puede, se debe de denunciar de manera obligatoria, así sea su pareja, su esposo, conviviente. Recordemos de que nadie estamos aptos para recibir violencia, porque es uno de nuestros derechos principales, el vivir una vida libre de violencia, y nadie puede quitarnos ese derecho. Entonces, también podemos denunciar y no se puede justificar la violencia. Por ejemplo, puede decir, no, me pega de repente porque no le tengo lista la comida, o me pega porque le contesté, o me pega porque hice mal tal cosa. No hay justificación de ninguna manera para la violencia. Se tiene que denunciar de forma inmediata, ya sea a la comisaría, o si no también puede llamar a la línea 100 de manera directa, de manera gratuita, por un celular, para reportar algún hecho de violencia, para que les puedan brindar ese apoyo que necesitan. Porque, mira, mi preocupación de mí es problema con el esposo, porque uno se va a trabajar y llega molesto, y yo le digo, ¿por qué llega molesto? Me dice, sí, me dice, para socio, Saragana, eres la bosta, que ¿por qué me preguntas tanto? Así me han dicho, que hay un problema por ahí, que como estaba sacando las patitas del plato. Entonces le digo, pero mira, tú que llegas molesto conmigo, yo no tengo una puta, nada, que sí, así me dicen. Le digo, tú no te dejes llevar de la gente de aquí, así me dicen. Tú tienes que tú mismo, le digo, quererte, no que así me dicen. Y cuéntanos, ¿con qué frecuencia ocurre esto? ¿Desde hace cuánto tiempo? Mira, ya estamos un año así en este problema, y yo a veces me siento triste, porque nunca le he sentido así problemas. Y más a la vez que veo que se ve que me digan plavosa, ociosa, no hace nada. Es importante. Entonces, yo quería preguntar si se puede hacer una denuncia, o no sé, o ahí nomás. Sí, a ver, hay varios niveles de intervención, creo que es conveniente mirarlos. Primero, atendiendo un poco a lo que tú nos cuentas, nosotros acogemos en este consultorio psicológico lo que tú nos comentas, esta situación de que te hace sentir triste, que te hace sentir un poco vulnerable, y lo acogemos y lo recibimos de la mejor manera, digamos, de la forma más humana posible, entendiendo que esto es algo que te ha sucedido y que te impacta en tu día a día. Tienes un año probablemente conviviendo en esa situación, y aquí creo que es importante distinguir dos cosas. Uno, de lo que tu pareja te está diciendo, y lo otro, lo que la persona está haciendo. Lo que muchas veces nos genera malestar es la conducta de la otra persona, porque puede decirte, pero tú eres desconfiada, o cree lo que yo te digo, no, no creas lo que las otras personas te dicen. Pero si tú te das cuenta que en tu día a día lo que te está generando malestar es la conducta de la otra persona, los insultos de la otra persona, las faltas de respeto que pueda tener hacia ti, entonces tú debes tener claro que eso es lo que te está generando daño, y que eso se puede denunciar, porque está generando en ti cierto malestar, cierto daño psicológico. No sé si habrán golpes de por medio, pero si lo fuera, también sería maltrato físico. Y esas cosas son denunciables porque te está haciendo daño.
Y creo conveniente que tú puedas justamente también validar contigo mismo lo que la otra persona te está diciendo. O sea, te pueden decir N cosas, que eres ociosa, que eres chismosa, que fueras lo que fueras, pero en realidad tú contrástate con tus propias conductas o con las personas que te quieren, te aprecian, tu familia. ¿Realmente es así? Porque hay momentos en el que la otra persona te puede hacer creer que tú eres así simplemente para deslindarse de cualquier responsabilidad. Ujú. Y creo conveniente que tú puedas reforzar cómo eres tú en ese sentido. Claro, mira, yo, como les digo, yo lo que me siento mal, yo soy una mujer alegre, Ujú. cariñosa, humilde, Ujú. trabajadora, pero no sé, en estos momentos creo que hay personas que le llenan la cabeza y es una persona que digo se puede llevar de la gente, se deja llevar Ujú. para engañar esas cosas y bueno, yo normal, al rato yo me da risa, me ruego a Dios, me dé fuerzas, me dé poder en mi casa, Ujú. con mis hijos y confiando en Dios, que Dios nos bendiga y me dé muchas fuerzas, valor de madre, valor de mujer, Ujú. valor de educadora. Esas son mis palabras mías. Ujú. Y está bien en ese sentido que tú puedas tomar, digamos, puedas sobrellevar esto a veces de repente con humor, ¿no? Porque nos has comentado un poco que eres una persona alegre, pero a veces las situaciones cuando son repetitivas, por eso te hemos preguntado por la frecuencia, por más a veces humor que uno lo quiera llevar, las cosas nos siguen lastimando. Entonces, y está bien pedirle a Dios, digamos, de una otra manera que nos ayude a salir de esto. Sin embargo, sola la divina providencia no va a llegar, uno tiene que buscar formas de salir de eso. Ujú. Y cuando tú has venido a nosotros a buscar ayuda, a decirnos si esto se puede denunciar, nosotros desde el programa de la radio, con el compromiso que tenemos como psicólogos con nuestro país y nuestra ciudad, queremos decirte que eso es posible y te damos todos los espacios que tú necesites. Javier, felizmente, ahorita en un ratito le cedo la palabra, él trabaja en el Centro de Emergencia Mujer y creo que te va a poder orientar bastante bien de cómo poder procesar todo esto. Además, de repente requieres un espacio de conversación con algún profesional, psicólogo, psicóloga, para poder que te pueda orientar un poco más de cómo trabajar esto. Te Ujú. doy el pase, Javier. Sí, sí, de hecho, Yo voy a irme a la oficina a conversar con Javier, para mí, a la cuenta mi hijo, yo lo conozco muy bien y voy a ir a conversar con él directamente en la oficina a las horas, no sé qué horas se encuentren esta semana, porque yo me he ido la vez pasada, ya un mes, no había nadie, encontré dos señoras. Ujú. Sí, yo encantado le espero en el Centro de Emergencia Mujer. De hecho, yo no veo los casos de atención, pero puedo encargarme de poder escucharla y de darle algunos alcances y luego ya referirle a mis compañeros de atención para que pueda llevar a cabo el asesoramiento legal, el asesoramiento psicológico que se necesita y de esta manera tenga el acompañamiento necesario, ¿no? Y más bien le agradezco y le felicito por la valentía de llamar y comentarnos, porque no es fácil, obviamente, contar a una persona los problemas que puede estar pasando, no es fácil, entonces le felicito y va por buen camino. De hecho, es un gran paso que he dado, buscar la ayuda y le espero también en el Centro de Emergencia Mujer. Conoce, creo, ya la oficina. Nosotros atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4:15 de la tarde y de esta manera puedo yo recibirla para poder conversar y de esta manera quizás abrir un poco más esa visión y saber qué hacer frente a estos casos, ¿no? Porque definitivamente todo hecho de violencia se denuncia, todo hecho de violencia se denuncia y no hay justificación para la violencia. Lamentablemente estamos en un lugar donde hay chismes o quizás quizás malas intenciones de hablar mal de alguien, pero sin embargo no es una justificación para decir pues me tratan mal por eso, ¿no? Nadie nos puede tratar mal por ninguna manera que alguna conducta que podamos tener. Sin embargo